Se viene la mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV. Fíjese que aquí en las últimas semanas le hemos presentado información sobre la UNAM, sobre el propio rector Graue, que no ha caído muy bien, que digamos. En un comunicado, de hecho, señalan que uno de nuestros compañeros es un pseudoperiodista y que nosotros somos un medio de dudosa reputación. Pero creo que lo importante es hablar con, dirían en mi rancho, los pelos de la burra en la mano. Y ya no para hablar necesariamente del rector, ni necesariamente de estas irregularidades que hemos señalado en las últimas semanas, sino en otra investigación de la revista Contralínea. El querido Zósimo Camacho publica documentos internos de la UNAM, dan cuenta de desfalcos, contratos amañados, adquisiciones con sobreprecios y gastos sin comprobar en divulgación de la ciencia. La corrupción administrativa se generalizó en la institución dirigida por César Augusto Domínguez Pérez Tejada. Se sacrificó un solo chivo expiatorio, con inhabilitaciones hasta por 18 años, pero los recursos no se recuperaron y la universidad contuvo el escándalo intramuros. Auditorías internas y procedimientos de responsabilidad administrativa dan cuenta de un generalizado manejo irregular de los recursos ejercidos por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia bajo la dirección del biólogo César Augusto Domínguez Pérez Tejada. Las anomalías por más de 12 millones de pesos, documentadas y sancionadas por la Contraloría Universitaria, se cometieron entre 2017 y 2020 y se cerraron con la sanción de una sola persona. Un proceso más por desfalcos cometidos en 2021 continúa abierto. Y para hablar de esta investigación que seguramente va a sacar chispas, me da mucho gusto recibir en los estudios de Sin Censura al querido Zósimo Camacho. Querido Zósimo, siempre es un placer saludarte. Es un gusto siempre estar contigo, Vicente, con tu audiencia, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ya en Sin Censura hemos presentado información que no es, ya lo decía, necesariamente bien recibida en la UNAM, y esto, si bien no forma parte de la serie de investigaciones que hemos presentado, es una investigación de ustedes en Contralínea, pues tampoco deja muy bien parada, que digamos, a la Universidad Nacional Autónoma de México por lo que ocurre al interior y por las formas en las que se manejan las cosas, mi querido Zósimo. A ver, cuéntanos. Pues Vicente, tienes razón. En efecto, la universidad, en específico la cúpula que controla la universidad, siempre reacia a que se investigue, que se arroje luz sobre lo que hacen. Nosotros también en su momento hemos recibido ciertos descalificativos por lo que estamos investigando, pero papelito habla. Lo que nosotros tenemos son documentos internos de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente la Contraloría. Y a salvo que yo quisiera poner, Vicente, el respeto que le tenemos a una institución tan noble como la propia universidad, que es mucho más allá de sus autoridades. La universidad es mucho más allá de esa casta dorada que controla la UNAM, porque la UNAM es una pluralidad impresionante de incluso movimientos estudiantiles y sociales que han luchado por la democratización del país, por la justicia social. Poniendo a salvo eso, tendríamos que decir que sí hay una diferencia entre el grueso del cuerpo académico y los estudiantes y la cúpula, la casta dorada, que de manera pues antidemocrática controla la UNAM por un lado y por otro no arroja luz, no transparenta cómo ejercen estos recursos que equivalen a presupuestos superiores incluso a los de secretarías de Estado. A ver, Zósimo, qué bueno que haces primero la aclaración, porque también yo diría, todos estos datos que ustedes publican, los que hemos publicado nosotros, tal vez, solo tal vez confirmarían lo que se ha dicho desde hace años, que la UNAM de alguna manera se derechizó o que las personas que mueven los hilos en la UNAM pues no están necesariamente en ese camino de lucha, de revolución, entre comillas, que significa ser universitario y sobre todo puma de corazón, claro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es que sí, la UNAM en su cúpula y en sus élites académicas sí se derechizó. Es un hecho que podemos nosotros ver, que es incontrastable. Sin embargo, yo te decía, la propia comunidad, el grueso de los profesores, de la planta académica y también de los alumnos es plural.
Ahí sí es muy plural y sí, por supuesto, hay de distintas opciones ideológicas y por supuesto que hay aquellos, y me parece que son mayoritarios, me refiero entre la comunidad, el grueso de la comunidad, pues aquellos que están por las visiones progresistas, de izquierda, por supuesto que ellos son mayoría, pero no tienen el control. El control político de la universidad está en una cúpula, que hay que recordar otra cosa. Se eligen entre ellos, es una junta de gobierno la que pone los directores y el rector, y el director pone a propuesta del propio Congreso que controlan ellos quién integra la junta de gobierno. Entonces, así es como se fue consolidando este grupo que controla la UNAM, pero la UNAM es más allá. Pues no es muy revolucionario que digamos no. Esto que vas a denunciar, que vas a exhibir por los montos, y menos revolucionario es cómo han querido contener el escándalo, la cobertura en las paredes precisamente de la máxima casa de estudios. Te podría decir, Vicente, prácticamente este tipo de documentos nunca salen a la luz. La sociedad está al margen, no sabe exactamente nunca las auditorías que sí genera la propia universidad al interior, cuando los escándalos son tan mayúsculos que ya no lo pueden tapar porque ya hay inconformidad al interior de determinados sectores en la UNAM, que entonces hacen auditoría. Pero de eso nunca se da cuenta a la sociedad. Lo que nosotros traemos hoy en esta investigación, pues es prácticamente un manejo generalizado, irregular, de recursos públicos en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Se trata precisamente de recursos que tendrían que destinarse pues al buen funcionamiento de museos tan importantes como el Universum, del Museo de la Luz, la revista Cómo Ves, entre otros tipos de actividades que realiza esta Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Pues resulta, Vicente, que se pagaron sobreprecios de por sí ya empezamos con sobreprecios, pero por artículos que nunca se entregaron. Ah, caray. Por servicios que nunca se hicieron. Y todo eso está comprobado que no se hizo y sin embargo se pagó. Pues prácticamente estamos hablando de un desvío de recursos utilizando como pantalla supuestas actividades que realizaría la universidad. Me suena al modus operandi muy de derecha, muy de los conservadores, de las empresas fachada. Se me viene a la mente el caso de Hidalgo, con esto de la estafa siniestra, se me viene a la mente la denuncia por esto que publica Teresa Montaño y que retoma The Guardian y del País, que se contratan empresas, se dan incluso contratos millonarios, pero nadie sabe, nadie supo. ¿Más o menos así? Más o menos. Aquí el asunto es de que estas empresas, muchas de ellas sí existen. Hay en estos casos que me dices, hay algunas que ni siquiera existen. Aquí sí existen, pero no importa que existan. De todas maneras, nunca entregaron los artículos, nunca hicieron los servicios. Por ejemplo, la colocación de stands para la feria de la fiesta, perdón, de las humanidades. Por ejemplo, en realidad, supuestamente se adquirieron servicios que se tendrían que haber hecho a propósito de esa fiesta, pero eso los hizo otra empresa y eso se cubrió y se pagó a otra empresa por el mismo servicio y pues ni siquiera se utilizaron porque pues ya estaba cubierto. Es decir, solamente se trata de pantallas que dan cuenta de un desvío de recursos y te decíamos, no dicho por mí, esto lo dice la Contraloría Universitaria que generó precisamente estos documentos. Y algo más, Vicente, por todo este tipo de irregularidades se castigó a una persona, se llama Daniel Zamora Favila, un contador público que estaba encargado de la unidad administrativa de esta institución, de esta dirección general, y que viene trabajando con el mismo director, hoy todavía en funciones, César Díaz. En este sentido, se le castiga a él por todas estas irregularidades que son masivas, son muchísimas, y son 4 expedientes abiertos de los cuales tenemos copia, se le castiga solamente a él. Pareciera ser que es un chivo expiatorio cuando ya no pueden, por ningún motivo, frenar las investigaciones, en él se ceba todo, a él lo destituyen y lo inhabilitan, que por 11 años en un proceso, por 18 años en otro proceso, etcétera. Aquí el asunto, Vicente, es que yo no me creo que él pueda haber delinquido o hecho este tipo de irregularidades solo y solamente en él se ceba y nos enteramos nosotros a propósito del acceso que tuvimos a estos documentos, seguimos investigando, hay más información que seguiremos publicando, pero lo que ocurre es que la UNAM ni siquiera informa a la sociedad, los recursos no se recuperan. Si es que hay una investigación dirías, bueno, pues vamos a recuperar los recursos y vamos a ver quiénes más están involucrados. Prácticamente no hay nada. Antes de publicar solicitamos nosotros a la universidad que nos diera su posición sobre el caso y le explicamos al detalle qué era lo que necesitábamos.
quién más está involucrado, en qué concluyó este proceso que terminó con esta inhabilitación y también si se recuperaron los recursos. La universidad guardó silencio. Ese es el problema. Ese es el problema. Decía mi nana, que en paz descanse, que el que nada debe, nada teme. Si no hubiera nada que esconder, pues dices, aquí está, se hizo esto, se hizo. Guardaron silencio. Y es que además es guardar silencio sobre millones. Estoy leyendo lo que publicas y dices que el daño patrimonial detectado por las auditorías ronda los 5 millones de pesos, pero los montos involucrados en algún tipo de irregularidad ascienden a más de 12 millones. Dices en tu investigación que publicas en la revista, cabe señalar que la Contraloría solo se examinó formalmente una muestra representativa de los recursos ejercidos en esos años. Dejó fuera, por ejemplo, la revisión de los convenios de exposiciones internacionales que representan una entrada anual para divulgación de la ciencia y la UNAM en su conjunto más de 30 millones de pesos. O sea, la investigación que tú presentas obviamente está documentada, pero no quiere decir que sea lo único. Así lo entiendo. Así es, Vicente, y de hecho estoy en este proceso de revisión, son documentos muy amplios. Yo no quise generar algún tipo de información que pudiera después ser rebatida y por eso me estoy yendo con las cifras más modestas. Pero yo te puedo decir, Vicente, ya empecé a revisar para las siguientes partes, estos montos se van a actualizar, son mucho mayores estos mismos montos por la propia revisión que estamos haciendo, pero de lo que estamos hablando, sí, es de un modus operandi que es generalizado. Y cuando hay una auditoría, la auditoría no revisa exactamente todo, solamente revisa muestras y por esas muestras genera algún tipo de observaciones y esas observaciones, cuando son graves, se convierten, llegan a esto que hemos visto, que es incluso la destitución, que Vicente, yo también te podría decir, pues destituyen a este funcionario, no obstante lo que se le comprueba, y lo inhabilitan por 11 o 18 años, dependiendo del expediente, pero para no ocupar ningún cargo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, es un cargo como te expulsamos de la UNAM como trabajador, ya no puedes tú trabajar aquí, pero ahí se queda el asunto, Vicente, ahí se muere. No hay restitución del daño y no se entera a las propias autoridades externas a la UNAM para que iniciaran un procedimiento de revisión. Es decir, la universidad todo intramuros y yo como te decía, si tú pides incluso, ahora lo vamos a hacer nosotros este ejercicio incluso para ver cómo responden, si tú pides de manera abierta a partir de transparencia de la UNAM este tipo de auditorías de investigación, siempre y sencillamente te dicen que no existen o que no hay ningún documento relacionado con lo que pides. Nosotros aquí tenemos no solamente las copias, sino los números de expediente, exactamente cómo se llaman, por lo tanto no podrían decir que no existen, pero este tipo de investigaciones que sí hace a veces la UNAM al interior, se quedan al interior. No hay ninguna manera a veces de conocer este tipo de información. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quién es, por ejemplo, César Augusto Domínguez Pérez Tejada? ¿Es persona cercana a Enrique Graue? ¿Es gente de otros rectores? ¿Qué es lo que sabes de este personaje? Pues mira, son parte, por supuesto, para ocupar este tipo de cargos que son directivos en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues son parte de los grupos que constituyen la llamada casta dorada. Hoy en la UNAM hay dos grupos muy, muy fuertes, que es el grupo Medicina, que es al que pertenece Graue, al que también pertenece o perteneció, no sé cómo estén ahora, de la Fuente, Narro, todo este grupo que es uno de los grupos políticos con peso específico en la universidad, ese es uno de ellos, está otro, el grupo de los científicos o de ciencias al cual pertenece este otro personaje. Entre ellos se apoyan, ahí pertenecen personajes como Sarucán, por ejemplo, y entre ellos se van cubriendo y se van destinando los espacios de gobierno en la propia universidad. Otro grupo importante es el llamado el de los abogados, que encabezó en su momento Jorge Carpizo. Todo ese grupo, son estos tres grupos los que prácticamente controlan la universidad ya desde hace 20 años. Tan solo este grupo de los médicos pues tiene más de 20 años en el poder, ocupando prácticamente la rectoría. Pero son estos grupos que tienen representación en la Junta de Gobierno, que controlan el Congreso Universitario y que son los que nombran a los directores y al propio rector. Entonces sí, este personaje que es un biólogo pertenece a este grupo llamado de los científicos, que es parte de los que comparte el poder con los médicos, que en este caso son los que encabeza José Narro. Vamos a hablar de los expedientes, si te parece, para irlo desmenuzando, Sósimo. El primer expediente, dices 10 grupos de irregularidades.
El primer expediente de la Contraloría con procedimiento de responsabilidad administrativa documenta 10 series de irregularidades en los que se implicaron recursos por más de 5 millones de pesos. De ellos, el monto que directamente constituyó un daño al patrimonio universitario es por 1,331,068 pesos. Las irregularidades van desde adjudicaciones de contratos a empresas sin estudios de mercado previos e incumplimiento de requisitos de los proveedores, hasta pagos por bienes y servicios que nunca se realizaron. También el pago de viáticos sin justificación alguna y la adquisición de gasolina para vehículos oficiales que no tenían actividades asignadas. Ya pienso que raya esto en la grosería, pues. No solamente es un contrato por algo que no se cumplió, sino que ahí hay otras cosas que se tienen que exhibir. Y es que, ¿sabes? Porque ¿quién los revisa? Eso es lo que pasa también en la Universidad Nacional Autónoma de México, escudándose en una malentendida autonomía de que aquí entre nosotros nos arreglamos. Pues de eso no se trata la autonomía. ¡Viva la autonomía universitaria! Sí, yo estoy de acuerdo con la autonomía universitaria, con la libertad de cátedra, con que se gobiernen los propios universitarios al interior de Ciudad Universitaria y las instalaciones, de todo eso sí, pero lo que tiene que ver con el manejo de los recursos, tiene que haber auditorías externas, porque ¿quién revisa a estos grupos y entre ellos se tapan? En efecto, Vicente, se trata aquí de que podían hacer lo que querían o pueden hacer lo que quieren, porque ni siquiera esto está bajo el escrutinio de alguien. Eso es lo que pasa con estos organismos autónomos, guardando las proporciones, pues es el INAI, guardando las proporciones es lo que pasó con el INE y con todo este tipo de organismos que, en el caso, por ejemplo, de la universidad, pues ¿quién los revisa? Por eso lo han podido hacer y lo pudieron hacer durante muchos años. De hecho, Vicente, te adelanto también algo, que estamos revisando también el paso de este mismo servidor público, esta dupla, porque es una dupla, el inhabilitado, Zamora Favila, con el actual director en su paso por el Instituto de Ecología. Una de cosas que están saliendo, y a propósito de qué, pues de que publico esto, y entonces hay gente que se entera de otras cosas o que dice, bueno, hay alguien que está dispuesto a publicar y yo también sé otro tipo de cosas o he documentado otro tipo de acciones. Y eso sí es revolucionario. Sí, claro, así es. Hablando de la universidad, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, pues no es de ahorita. Por eso decíamos, son muchos años de esta dupla, hasta que ahora en este momento es tal el nivel de irregularidades que tienen que inhabilitar a uno de ellos. Y en ellos se ceba todas las irregularidades, él es el responsable, hacia arriba no castigan a nadie, hacia abajo fíjate que sí hay alguna especie de, entre comillas, sanción, pero que ni siquiera llegan a la amonestación por escrito, porque quedaría en el expediente. Solamente les reconvienen de palabra, oye, vimos que tú incurriste en una violación a la normativa por orden de Zamora Favila, pero no lo vuelvas a hacer, ¿no? Un manazo. Sí, así es. Pero, y eso hacia abajo, hacia arriba de Zamora Favila, nada. Y ni modo que él hiciera todo solo. Eso es lo que decíamos. Este expediente al que te refieres y que es el que presentamos en esta primera entrega que publicamos en Contralínea, se trata de eso, pero bien dices, veamos los otros expedientes, porque decíamos, no es el único, y para las personas que nos ven, que nos escuchan, pues también señalar que sí, son cuatro expedientes, y podríamos nosotros señalar, Vicente, que un segundo expediente, y ya sé que son números, son letras, pero para que sepa la gente que tenemos al detalle los documentos. Un segundo expediente consta del procedimiento de responsabilidad administrativa PRA, /01, /2020, y la auditoría interna A042, /2018, ARB3. Este resolvió también la destitución e inhabilitación del mismo funcionario, esta por 15 años, y los montos involucrados en este caso suman 2,025,000 pesos, que con los montos te estoy hablando, Vicente, de la versión más modesta. Yo lo que te puedo adelantar es de que estas cifras se van a ir actualizando conforme, son documentos muy amplios donde se va detallando, por ejemplo, los montos, las irregularidades en gasolina, las irregularidades en contratos por servicios que no se ofrecieron o por bienes que no se adquirieron, o los que sí se hicieron pero que se pagaron con sobreprecio, o empresas concursos mercantiles que tendrían que decir, si voy a adquirir un bien o un servicio, tengo yo que someterlo a concurso público. Pues no lo hacen, ya tienen a su empresa favorita, con ellos van de manera directa, les pagan más que los precios que están en el mercado y pues nadie sabe, nadie supo. Todo ese tipo de irregularidades, es una lista muy amplia y por eso te decía, se van a ir actualizando. Un tercer caso es también
data del instituto, de cuando estaban los dos en el Instituto de Ecología. Me refiero cuando Domínguez Pérez Tejada era director de este instituto y Zamora Favila era tenía el cargo, estaba encargado de la administración. Ahorita te digo exactamente el nombre del cargo, pero aquí también esto constituyó una otra inhabilitación por 11 años. Y también los montos ahorita son 400,000 pesos, muy modesto, pero es lo que en este momento yo te podría asegurar. Y un cuarto, perdóname. No. ¿Y un cuarto? El cuarto caso se encuentra abierto. Y este es por trabajos que se están haciendo para trasladar el Museo de la Luz, que está Ciudad Universitaria, trasladarlo a la ciudad de Mérida, allá en Yucatán. Y hasta este momento nosotros podemos ver irregularidades por 5 millones de pesos. Este todavía no está cerrado, está abierto. Te voy a preguntar por las fechas. Esto es de la rectoría de Graue, es la rectoría de José Narro, es la rectoría de La Fuente. ¿De quién? De Graue. Es la rectoría de Graue. O sea, de estos años. Sí, es de estos años. Estamos hablando de 2010. Las irregularidades que están detectadas, o sea, se están documentando, ocurrieron entre 2017 y 2021. Eso no quiere decir que no haya posteriores. Estamos hablando, porque de hecho hasta un expediente está abierto, ¿no? No en cuanto se hacen las irregularidades, en ese momento empieza la auditoría, pues no. Empieza, de hecho, tiempo después. Entonces, datan de 2017 a 2021, que pues digo, es un periodo, por supuesto, reciente y que le toca a Graue. Y yo te decía hace un momento, pues las investigaciones llegan nada más ahí, no suben hacia el director y menos suben hacia el rector, pero desde mi punto de vista, pues sí, se tendría que llamar a cuentas cómo es posible que tengas tal nivel de desaseo en una institución con una función tan sustantiva al interior de la UNAM, que es la divulgación de la ciencia. Hay que recordar que la universidad tiene 4 funciones fundamentales. Una de ellas es la de la divulgación, el trato con la propia sociedad, y esta pues representa esta función sustantiva. Además, es la máxima casa de estudios. ¿Tú te imaginarías que si se destapa en un medio serio como lo es Contralínea, una situación de esta magnitud, responderían? Y han guardado silencio. Eso me genera ruido. Pero Vicente, ¿qué crees? Es una constante. La UNAM, de hecho, se mueve, me refiero a las autoridades universitarias, con un aire de que a mí nadie me tiene que cuestionar. Yo soy la UNAM, entre comillas, porque te digo que yo respeto mucho a la UNAM, a la parte académica y todo, pero las autoridades se mueven con un aire de que yo soy la UNAM y a mí no me tienes por qué cuestionar. Hemos nosotros en su momento recibido cartas también de funcionarios de la UNAM reclamando algún tipo de información sobre la universidad, con un aire de soberbia, como probablemente fue como lo hicieron incluso con este medio y contigo. Así se conducen, creen que nadie les puede cuestionar. Y es que te voy a decir algo, Vicente, ¿quién nos cuestiona? Si tú te fijas, prácticamente la mayoría, el grueso de los medios de comunicación no se mete con la UNAM. Y nosotros decimos, ¿por qué no? No nos estamos metiendo con la institución como tal, me refiero con además el respeto, la dignidad, la institución tan noble que significa, sino con las autoridades que ejercen de manera irregular los recursos. Porque una manera precisamente de apoyar a la UNAM es sacar a la luz este tipo de cosas. Claro. Señalar precisamente quién está cometiendo hechos probablemente constitutivos de delito de corrupción. Entonces, en ese sentido, pues de lo que se trata es arrojar luz, pero sí, se conducen así, Vicente, con esa soberbia. Y es que mientras platico contigo, estoy buscando, dije yo, tengo que buscar por dónde le entro. Me encontré los principios del Código de Ética de la UNAM, ¿no? Y uno de ellos dice, transparencia en el uso de la información y de los recursos públicos de la universidad. Integridad y honestidad. Pues ya con eso ameritaría no solamente una investigación, sino un pronunciamiento hacia el exterior de lo que se está haciendo. Porque al final, esto es interés de todos los mexicanos y mexicanas, sean o no estudiantes de la UNAM. Claro, no, sí, claro, como bien comentas, la universidad es, la UNAM, creo que es una de las instituciones más nobles
que ha generado una transformación en el país desde hace mucho tiempo, dándole cabida a estudiantes de escasos recursos, generando discusiones importantes. ¿Cuántas personas no son egresadas de la universidad tenemos en el país? Y eso permitió movilidad social. Es decir, estamos hablando de una universidad, además, Vicente, que es la que más hace investigación en América Latina. Estamos hablando de una universidad que es resultado de un movimiento importante en la Revolución Mexicana, el propio empuje de la sociedad en su conjunto. Por supuesto que nos debe de interesar lo que pasa en la universidad y por eso es indignante que sea una cúpula la que mantenga prácticamente o la que signifique un lastre para esta institución tan noble. Y por eso nos centramos precisamente en la cúpula. Decías tú sobre la transparencia, sobre la honestidad, sobre la probidad que abran la propia universidad en materia de su código de ética. Como recordarás, Vicente, en la universidad, y nosotros lo hemos venido sacando en distintos momentos, los sueldos de la cúpula universitaria, de esta llamada casta dorada, pues cierto, nada tienen que ver con los sueldos de los profesores, los que realmente están frente a grupo, de los académicos que están haciendo investigaciones. Una cosa, por eso te decía, es la burocracia que controla la universidad y otra cosa es el grueso de profesores que son de los peores pagados a nivel nacional, que tienen incluso inestabilidad laboral, precariedad laboral, sin derechos, y que tenemos a una cúpula que gana más que el presidente, que tiene, y que otra cosa, Vicente, ni siquiera podemos saber exactamente cuánto ganan, porque es tan la opacidad que en la universidad los puedes saber cuánto gana el rector por ser funcionario, pero no sabes cuánto le dan aparte por ser investigador, por ser profesor y por una serie de canonjías que tienen todos los servidores públicos. Déjame poner un ejemplo. Entonces no podríamos saber con claridad cuánto gana Lorenzo Córdoba ahora que regresó a la UNAM. Mira, es un caso, Vicente, que te vas a reír. Lorenzo Córdoba no sabemos exactamente. Y yo le pregunté de manera formal a la universidad, oficial, por medio de transparencia. Solicito conocer cuáles son las percepciones mensuales de Lorenzo Córdoba a la universidad. Y me contestó que 29,000 pesos. Me contesta que 29,000 pesos porque me dice, pues él es un funcionario con estas características y aplica tal apartado de tal. Por supuesto que es una mentira. Y digo que es una mentira porque son maneras de ocultar la información. Estamos en la búsqueda y espero obtener y presentarlo aquí contigo realmente cuánto gana Lorenzo Córdoba. Pero es una mentira, es una manera que tiene la universidad de ocultar la información, porque solamente te dan lo que dicen de manera, el sueldo bruto, pero no te dicen las prestaciones y la compensación garantizada. La compensación garantizada puede ser 4 o 5 veces más que el sueldo formal que tienen. Y esa es la manera de ocultar la información. No te dicen cuánto es la compensación garantizada, no te dicen si gana, además de por ser investigador, por ser profesor y por ser funcionario. Solamente te dan lo que es por ser funcionario, no por ser las otras actividades que realizan en la universidad. Y en el caso de Lorenzo Córdoba, por supuesto que no gana 29,000 pesos. Estoy pensando en los millones, 5, 12, todavía no queda claro hacia el futuro lo que te va a dar la investigación. ¿Tienes alguna idea? ¿Tienes algún parámetro para pensar en qué tanto dinero está comprometido en estas que podrían terminar siendo irregularidades? Pues mira, Vicente, no he querido yo precisamente adelantarlo para que después no lo señalen, pero con lo que ahorita llevo ya revisado, yo sí te podría decir, tan solo con lo que llevo ahorita, 20 millones. Y solamente de este caso, porque este es un caso en la UNAM y de manera desafortunada la UNAM está convertida en feudos. Son cacicazgos que tienen prácticamente, así como está divulgación de la ciencia y estuvo bajo este mismo dupla el Instituto de Ecología. Pues si nos asomamos a biomédicas, si nos asomamos a ingeniería, si nos asomamos, son prácticamente feudos, son feudos que controlan grupos ya perfectamente enquistados ahí en la universidad y cada quien tiene su dejar hacer, dejar pasar. Y por eso te decía, la investigación, desde mi punto de vista, si hubiera una investigación real, externa a la propia universidad, tendría que llegar incluso a la propia rectoría, porque no es posible que tengas tal nivel de desaseo y que no te des cuenta. Y otra cosa, dices, no hay restitución, no hay de cómo devolverle ahora sí que a la universidad lo robado, o como lo diría el presidente, devolverle al pueblo lo robado. Dices que hay, en este caso, hay empresas constituidas.
O sea, empresas que sí existen. ¿Por dónde debería de ir la situación? Porque alguna responsabilidad legal han de tener. O sea, si se les pagaron por servicios y no cumplieron, hay una ilegalidad ahí, ¿no? Así es. El asunto, Vicente, es de que quién se da cuenta. Nosotros ahora nos dimos cuenta por haber podido acceder a estos documentos internos de la UNAM. El asunto es de que la UNAM todo lo cierra. Y es una responsabilidad, me parece que raya en la ilegalidad de la UNAM, porque tendría que informar a las instituciones externas para que hubiera una investigación. ¿Como la fiscalía? Pues de entrada puede ser la propia Auditoría Superior de la Federación, que sé que sí fiscaliza la universidad, pero en determinados asuntos. Por ejemplo, este tendría que ser un caso para que entrar a la auditoría. Y a partir de la Auditoría Superior de la Federación, entonces dar vista. Ellos dan vista, cuando ven casos graves, pues dan vista a las autoridades. Me imagino que podría ser, si es que hay evidencia de hechos de corrupción abierta, de desvío de recursos, de desfalcos, etcétera, pues dar aviso a las propias autoridades de carácter de procuración de justicia, es decir, la Fiscalía General de la República, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué esta inhabilitación se queda solamente, incluso no puedes trabajar en la UNAM? Pues esta persona se puede contratar en cualquier otro lado. Ahora sabemos, pero incluso se queda prácticamente en el secreto. Tú no sabes absolutamente nada. Esto que me comentas, ¿estas empresas tienen responsabilidad? Pues yo creo que tienen responsabilidad porque están coludidas. El asunto es quién las va a denunciar. Si apenas... Exacto. ¿Quién las va a denunciar? Porque, debería de ser la propia universidad, ¿no? Pero la universidad se cierra. Y la universidad, todo lo que tiene que ver con corrupción, se queda intramuros. No es la primera vez, Vicente. Ya Miguel Vadillo hizo un reportaje también muy bueno sobre corrupción en la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas. Ahí lo que ocurrió, pues, fue que el personaje, en este caso por lo menos lo inhabilitaron. En el otro caso que te digo que investigó Miguel Vadillo, al personaje lo metieron a otro lado y luego metieron a otro lado al interior de la universidad, pero nunca hubo sanción, nunca hubo ningún tipo de castigo. A esto ya, de manera desafortunada, nos tiene acostumbrados la UNAM, de que ellos al interior ajustan, entre comillas, cuentas, pero no se restituyen los recursos, nadie es realmente castigado. Pues esta inhabilitación, imagínate. Es una vacilada, ¿no? Así es una vacilada. Y además se queda ahí. ¿Dónde está la responsabilidad de este caso de César Domínguez, quien además, por ser parte de este grupo, del grupo de ciencias, y que dicen que ya le tocó a los médicos y ahora le toca a los científicos, pues es hasta, entre comillas, rectorable? Es impresionante que esto esté ocurriendo en la propia universidad. ¿Y por qué? Gracias a la opacidad con la que se maneja. Si es una vacilada esto de inhabilitarlo, se me viene a la mente aquello que decían cuando despedían o inhabilitaban a los policías que no pasaban los exámenes de confianza, ¿no? No, cabrón, pues, o sea, si no queremos a policías en la calle, después terminando en el crimen organizado, inhabilitados porque no pasaron los exámenes de confianza. ¿Por qué no pasaron los exámenes de confianza? O sea, no había un seguimiento. No sé si te acuerdas, sobre todo en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Peña Nieto, eso nunca lo entendí. Despedimos porque no pasaron los exámenes de confianza. Pues a todo dar. Y la ciudadanía que se proteja de los expolicías. Con mucho respeto para los policías honestos, que sí existen, que sí arriesgan la vida, que sí que tienen convicción y amor por lo que hacen. Pero así me lo imagino. O sea, te vamos a inhabilitar para que no trabajes en la UNAM. Pues oye, si te metiste y no estoy queriendo colgarle muertitos, pero oye, si te metiste 5 o 12 millones de pesos, pues inhabilítame si quieres de por vida y yo ya me fui con mi lana. No, y además ni siquiera se sabe, nadie sabía que este personaje estaba inhabilitado, por ejemplo, que había este tipo de irregularidades. Es decir, aquí citando al propio presidente, ni su prestigio pierde, Exacto. ¿no? O sea, en realidad se van y dicen, bueno, pues ya, pero como la universidad todo lo deja intramuros, la sociedad ni siquiera se entera que hubo un problema, que hubo que derivó a una auditoría y en un proceso de responsabilidad sancionatoria. Y que a lo mejor es porque manejan tantos millones que 5 o 12 es... No, es que ¿sabes qué ocurre además, Vicente? Que ni siquiera son cotidianas este tipo de auditorías. Es cuando ya ocurre algo que ni siquiera pueden ellos realmente subsanar. Entonces, en este sentido,
En este sentido, pues es una auditoría, decíamos que va a seguir arrojando, vamos a seguir arrojando, actualizando las cifras, que va a ser más abultado de lo que en este momento hemos podido ya comprobar, demostrar, para que no haya que después nos digan que no era tanto, sino que era menos. Al contrario, que mejor podamos nosotros corregir después y decir, es esta la cifra absoluta, pero esto es solamente de algo que supuestamente hizo una sola persona. El asunto es, pues, toda una organización en la universidad destinada a este tipo de irregularidades. Cuando estaba leyendo esto de pago hasta de la gasolina, ¿de quién? ¿De este personaje o de quiénes? No se sabe. No está determinado. No está determinado, son vehículos oficiales que van desde camionetas, automóviles que tienen para uso supuestamente de la universidad. El asunto es de que estos vehículos no tenían en ese momento ningún tipo de actividad asignada. Sin embargo, durante un periodo de tiempo les estuvieron, entre comillas, echando gasolina. Pues lo que podemos decir es, no, alguien más estuvo aprovechándose de esos recursos para beneficio propio y no beneficio de la universidad. Dice Sósimo en la investigación que publica en Contralínea, en todos los expedientes figuran otros responsables de escalafones más bajos y las sanciones que se les imponen solo son de carácter meramente administrativo, que ni siquiera llegan a una llamada de atención por escrito. ¿No le parece esto una grosería, una vacilada, una burla? Pues claro, ¿cómo puede ser posible que se esfumen, para no decir que se roben 5 o 12 millones de pesos y no lo vuelvas a hacer, Sosimo? Básicamente así es, ¿no? Pues así. O sea, ya te agarramos, ya supimos, pero pórtate bien. Bájale, dice. ¿No? Sí, no, Vicente, y es que además, y que todo se quede ahí. O sea, el asunto es que, a ver, no hay, para que se pudieran recuperar los recursos, pues esto tendría que implicar una auditoría externa. Escalar. Exactamente, escalar, para entonces obligar desde el punto de vista de la ley a el funcionario a regresar si es que cometió algún tipo de desfalco y castigar a las empresas, etcétera, pero no existe. Ese es el gran problema. Y en este momento, Vicente, porque nosotros estamos dando cuenta de esto, ¿cuántos otros asuntos, casos se quedan nada más intramuros? Porque también les exigen prácticamente a los integrantes de la propia Contraloría de la universidad, pues una, entre comillas, malentendida lealtad, no a la institución, lealtad a los servidores públicos, a estos funcionarios, de no divulgar nada prácticamente de lo que ocurre en esta materia de la Contraloría. Te preguntaba por la adquisición de gasolina para vehículos oficiales que no tenían actividades asignadas. No queda determinado vehículos de quién o por qué, pero se habla de pago de viáticos sin justificación. ¿Sabemos de quiénes? No, tampoco se señala exactamente a quiénes se le pagaron los viáticos, pero sí se señala, bueno, pues que son viáticos para viajar, por ejemplo, a Mérida, son viáticos para supuestamente en actividades que se les dan la pantalla de académicas, pero cuando se meten a la revisión los propios auditores, pues se dan cuenta que no tienen ningún tipo de justificación, que en el papel eso anotaron, pero cuando ven, a ver, ¿a dónde fueron? ¿A qué actividad? No existen esos documentos, no hay exactamente, no se sabe a quiénes fueron los beneficiarios y realmente para qué actividades. Estoy viendo, regresando al tema de las empresas, en estas irregularidades se destacan los procesos de adquisición celebrados con 2 empresas. La primera de ellas, Servicios Especializados de Administración y Consultoría SADCB. Se le pagaron, según el objeto de la contratación, 754,000 pesos por el desarrollo de renders, elaboración de planos técnicos de fabricación e ingeniería para estructuras de los equipos y apoyos museográficos de la exposición Luces y Sombras del Museo de la Luz, que data del 11 de diciembre del 2017. El otro contrato se celebró con la persona física Lilia Dairén Rivero Silva, a quien el 13 de noviembre de ese mismo año se le compraron tableros Valcromat de diferentes medidas y colores por 277,173 pesos y 4 centavos. Perdón, no sé si ya aclaraste si estas eran licitaciones, eran a concurso, eran asignaciones directas como las conocemos, porque si hay un contrato con una persona física, no, pues, ¿cómo se maneja esto? No, aquí el problema es que
se realizan estas órdenes incluso de compra sin que se cumplan todos los requisitos. Es decir, empiezan a dirigir determinadas actividades para que sean contratadas algunas empresas o personas físicas o morales, pero en vez de, digamos, hacen procesos a modo. Por ejemplo, si tú necesitas determinados requisitos, pero tu empresa no lo tiene o tú como persona física no lo tienes, no importa, obviamos esos requisitos, porque ya hay una intención de entregarlos a esa empresa de manera directa o a esa persona física o moral de manera directa. Por ejemplo, en el caso que señalas, Vicente, pues es de que no existe certeza del lugar y las condiciones de entrega de los bienes o servicios solicitados en las operaciones de cuenta porque no cumplieron con todos los requisitos. Cada actividad que realice la universidad, si vas a entregar, no sé, vas a adquirir una mesa, pues tiene que ir respaldada con un oficio de entrega-recepción o lo que marque la normatividad. No existen. Eso es lo que marcan, no existen. En ese sentido, pues no hay certeza de que en efecto se hubieran entregado o no. Estoy leyendo, en el mismo rubro de la falta de supervisión, la Contraloría señala a Favila Zamora, que podría terminar siendo un chivo expiatorio, dices, por omitir una investigación de mercado previa a la contratación de los 3 proveedores citados, servicios especializados en administración, Lilia Dairén Rivero Silva y Eladio Ramírez Vega, y uno más. Se trata de la persona moral Plastiglas de México SADCB. A esta última se le pagaron 464,282 pesos con 11 centavos por bienes, equipos y materiales, entre otros, superficies de revolución, los sólidos platónicos del teorema de Pitágoras con agua. Pues sí, es que además ni siquiera, o sea, se ve que anotaron lo que quisieron para justificar alguna, por eso le puse ahí SIC, porque así está en el propio. No, a ver, espérate, barajémela más despacio. A ver, así está. Así está, o sea, es que se ve que lo que anotaban cualquier cosa para justificar la compra o la adquisición de algo. Entonces, en ese sentido, pues, y yo, como te decía, Vicente, pues, ¿quién revisa en términos generales? Y así es como, pues, finalmente empezaron a entregar este tipo de contratos que, pues, si tú ves, es un desaseo administrativo generalizado. No estamos hablando, Vicente, de que dijeras, bueno, ¿sabes qué? Fue un error, es algo extraordinario. A lo mejor en este proceso se equivocaron, pero todos los procesos están bien. No, lo que nosotros aquí estamos viendo es que es prácticamente un desaseo administrativo generalizado en todo lo que hacían ahí. De casualidad, ¿no tienes claridad en quiénes son estos personajes? Lilia Dairén Rivero Silva y Eladio Ramírez Vega, que recibieron contratos. Mira, en el caso de Lilia Dairén, veo que es una persona que está vinculada a la museografía. No hay mucha noticia con respecto de ella. Yo, la verdad, no sé si es que ella también es partícipe de este tipo de irregularidades o incluso también una víctima en ese sentido. Es lo que también podrá ocurrir. Y hay personas que incluso trabajan al interior o están de becarios en estas instituciones y bueno, pues a veces se ven envueltos en este tipo de actividades pues a razón de los propios jefes que tienen. Yo no te podría decir si Lilia o en el caso de Eladio me parece, ellos fueran partícipes de alguna irregularidad o si ellos incluso son víctimas me imagino que Lilia Dairén en ese momento estaba haciendo algún tipo de trabajo ahí en el propio Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Este desaseo está brutal. Con respecto del tercer resultado de la auditoría, la Contraloría de la UNAM encontró que Daniel Zamora Favila validó y autorizó con firma 6 contratos de solicitud de pago a proveedor. Estos instrumentos a favor de la empresa Industria Science Nanclares SADCB del 2 del 3 de noviembre de 2017 y 4 del 10 del mismo mes y años. Entre todas implican 246,859 pesos con 60 centavos. Además, también firmó una autorización de pago a la empresa Business Group Vende Más SADCB con fecha del 26 de abril de 2018 por 29,638 pesos. Los pagos tanto a Industria Science como a Business Group Vende Más se efectuaron bajo el supuesto de gastos relativos a reuniones de trabajo. Y además lo que dice... ¿En qué se gasta uno en una reunión de trabajo? ¿Una pedita o no sé?
No, y además lo que dice es de que todo se hizo cuando se fijan, está bien, tú autorizaste esos pagos. ¿Dónde está los documentos que señalan que sí se realizó esa reunión, que sí era o que era de interés de la propia institución realizar una institución de ese tipo? Ni siquiera están. El asunto es de que tampoco, aunque tú autorizaste esos pagos, tampoco hay algo que a ti te sustente, que te compruebe que se realizaron esos eventos, esas reuniones. Entonces, pues sí, Vicente, y más adelante con lo que estabas tú señalando, ya aquí en este texto señalamos que la Contraloría señala que Zamora Fabila tramitó 4 pagos con un importe total de 216,525 pesos entre el 17 y el 22 de noviembre de 2017 de manera anticipada a Industria Science de Nanclar SCADCB y acusa que se trató de actos indebidos. Esto lo dice de manera textual la propia Contraloría en este proceso de responsabilidad administrativa, toda vez que los servicios por concepto de reunión anual y 25 aniversario del Museo Universum fueron presentados hasta el 12 de diciembre de 2017. Esto es, en fecha posterior a los trámites de pago. O sea, es decir, que ni siquiera coinciden las fechas. ¿Les pagó por adelantado? Sí, por adelantado, o sea, de entrada, y no coinciden las fechas entre lo que están diciendo que adquirieron y las fechas en las que se hicieron precisamente o tuvo lugar este tipo de actividades. No, pues qué sinvergüenzadas, ¿eh? Pues es que, Vicente, es lo que te decía en este sentido, nadie revisa y pues sí, es triste porque la universidad necesita más recursos, obviamente no para este tipo de cosas, sino para arreglar las aulas, para arreglar los laboratorios, para generar más espacios de discusión y pues estamos viendo, es muy indignante cuando ocurren este tipo de desfalcos, como eso es lo que lo señala la propia Contraloría. Decíamos, no lo digo yo, no lo estás diciendo tú, lo están diciendo documentos internos de la propia universidad a los que pudimos tener acceso. ¿Quién no responde? ¿La rectoría o dónde se buscó que respondieran ante esta investigación? A través de la Dirección General de Comunicación Social se realiza la petición formal, como siempre, cada que ¿Pero de plano no contestaron o te dijeron no vamos a responder? No contestaron. No contestaron en esta ocasión, no contestaron. Obviamente hay relación con las propias personas que están encargadas de tramitar las entrevistas y lo que ellos nos dicen es no tenemos respuesta hasta este momento. Yo lo que te podría decir es de que el trabajo de estas personas que están ahí al frente de comunicación social, me refiero a los que tienen la relación directa con la prensa, pues es muy honesto, es abierto, es franco, es profesional. Y en ese sentido, bueno, pues lo que me han dicho es no hay respuesta en este sentido. Hay otro tipo de investigaciones que sí la universidad responde lo solicitamos a través de los mismos canales, la universidad responde y pues ya entablamos algún tipo de diálogo. Pero en este caso, para este en particular, no ha habido respuesta hasta el momento. Vamos a seguir publicando. Entonces, yo no descarto, y ojalá que así sea, que la propia universidad, pues sí, están abiertas las puertas para hablar con nosotros con respecto de este tema, porque además vamos a seguir, hay más, como te decía Vicente, son más documentos a los que tenemos acceso y seguiremos publicando al respecto, y por supuesto que estamos abiertos en cuanto la universidad quiera hacer algún tipo de aclaración o responder a las preguntas que tenemos, pues con todo gusto estamos para hablar. Claro, como debe de ser, como creo que debe de ser, querido Sósimo. ¿Por qué no vamos cerrando, invitando a la audiencia de esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura para que lean lo que publicas con santo y seña en la revista Contralínea y para que esté al pendiente de los programas que están haciendo, las mesas que están encabezando tú, Nancy, Miguel, y para que apoyemos el periodismo de investigación e independiente, Sósimo. Pues muchas gracias, Vicente. Por supuesto, todo lo encuentran en www.contralinea.com.mx. Ahí está nuestro portal donde, además de las investigaciones exclusivas, pues la audiencia en general puede entrar, revisar los documentos en que basamos nuestras investigaciones, hay infografías, hay esquemas, ahí podrán ustedes encontrar este tema sobre la universidad y otros que también podrían ser de interés, que tienen que ver, por ejemplo, Vicente, pues con los sueldos, cuánto gana el rector, cuánto gana el secretario académico, el secretario administrativo, el abogado general de la UNAM, decíamos la casta dorada de esta universidad. Ahí van a encontrar ese tipo de temas y nos encuentran en redes sociales como Contralínea, en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, también en TikTok, y estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y iVoox. Y a mí me encuentran en Twitter
como @Sosimo_contra y también en Facebook como Sosimo Camacho. Y todos los días el noticiero, el informativo es a las 10 de la mañana, de 10 a 12 tenemos este noticiero, Contralínea Periodismo de Investigación, y los lunes, miércoles y viernes estamos en la mesa de análisis que titulamos Contradebate, en punto de la 1 de la tarde y hasta las 2. Bueno, pues mi querido Sosimo, por cierto, yo voy a cerrar con una invitación para Lorenzo Córdoba. Don Lorenzo, sabemos que le pagan mejor en Latinus como analista que en la UNAM, pero si por ahí entrara la cordura y dijera, sí, voy a ir allá sin censura a aclarar cuánto gano, cuánto me pagan, con mucho gusto aquí lo va a estar esperando también Sosimo y todos los que estamos interesados en conocer en aras de la transparencia. Digo, por si sale por ahí algún apartamentito en Miami o en Las Lomas, pues uno ya sabe por dónde viene la pedrada. Mi querido Sosimo, obviamente con todo el sarcasmo del mundo, ¿no? Te agradezco mucho, Sosimo. No, al contrario, muchas gracias por tu hospitalidad y pues es un gusto estar aquí siempre contigo. Claro que sí. Es la mesa de investigación de Contralínea y Sin Censura Televisión. Le pido algo para que sea exitosa esta mesa. Que comparta. Y eso no cuesta un solo centavo. Desde aquí le pido, comparta con familiares, amigos, contactos, sus hijos o primos o sobrinos, que por cierto pueden ser estudiantes hasta de la UNAM, con quien usted quiera a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera, por favor, pero respáldenos, apóyenos y no se le olvide, sígale dando like a esta transmisión en vivo y en directo, porque darle clic al dedito hacia arriba, darle clic al pulgar hacia arriba, va a forzar, tiene que forzar a YouTube a no esconder nuestro contenido y a compartir con sus audiencias cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Y esto no se acaba hasta que se acaba. A continuación, vamos a dejar la víbora chillando.